Buenos días a nuestros seguidores y seguidoras del fanpage de Gestión. Los saluda Mía Ríos y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de Gestión en vivo. Hoy conversaremos sobre la CTS, quiénes tienen derecho, cuánto se puede retirar, hasta cuándo y qué pasa con las empresas que no hacen el depósito. Para ello nos acompaña Abel Elías, él es especialista de la Dirección de Capacitación y Difusión Laboral del Ministerio de Trabajo. Bienvenido, Abel. Gracias por la invitación. A nuestros seguidores les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de nuestra página de Facebook para transmitírselas al entrevistado. A ver, para empezar, coméntanos qué es la CTS y quiénes pueden acceder a ella. Sí, mira, la CTS, así de simple, digamos, es una especie de ahorro en el caso de que un trabajador entre en un periodo de desempleo, ¿no? Esa es la finalidad de este beneficio social. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que muchas veces cuando uno deja de trabajar, lamentablemente toma un tiempo hasta que puedas encontrar un nuevo trabajo. Entonces la idea de este beneficio era que el trabajador pueda tener una especie de ahorro, una especie de fondo, para que pueda sustentarte durante todo este tiempo, ¿no? Para tener derecho a este beneficio, principalmente hay tres requisitos, ¿no? El primero, que se estableció por norma, es que por lo menos los trabajadores tengan una jornada diaria mínima de 4 horas, primer requisito. El segundo requisito es que hayas laborado por lo menos un mes dentro de la empresa. Y el tercero es que no estés excluido por algún régimen especial. Por ejemplo, las microempresas, ¿no? Las microempresas no contemplan este beneficio. Entonces es muy importante para los trabajadores tener en cuenta esto, fijarse que no estás en microempresa, porque si no, no tendrías derecho a este pago de CTS, ¿no? ¿Solamente empresas privadas? Esto es solamente para empresas privadas y también para entidades públicas que estén suscritas al régimen 728. Hay empresas estatales que también tienen régimen como empresas privadas, ¿no? Entonces, en este caso, esos trabajadores sí van a tener derecho también a CTS. Pero si hablamos, por ejemplo, de CAS o de trabajadores bajo régimen 276, estos trabajadores no tienen derecho a CTS, ¿no? ¿Cuándo vence el plazo para que las empresas hagan el depósito? Sí, este beneficio se paga en 2 semestres, ¿no? El primer semestre se paga como máximo hasta el 15 de mayo y el segundo hasta el 15 de noviembre, ¿no? Ya estamos a puertas del primer depósito que se tiene que realizar las empresas y esa fecha es máxima, ¿no? Si es que por A o B motivo este último día de pago cayese en un día inhábil, por ejemplo, sábado o domingo, se pasa al siguiente día hábil, ¿no? Pero en todo caso, por regla general, siempre es máximo 15 de mayo y 15 de noviembre las fechas para pagarlas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleador no hace el depósito? Ahí ya estamos hablando de una infracción laboral, ¿no? Estos beneficios están realizados o se han estipulados en función a darle este beneficio laboral a los trabajadores. Si el empleador incumple, automáticamente está incurriendo en una infracción laboral que es una infracción laboral grave, ¿no? Esta infracción grave puede ir incluso desde, bueno, en principio el monto de esta infracción se va a calcular en función de cuántos afectados ha habido en la empresa, o sea, cuántas personas no se les ha pagado la CTS, y en función al nivel de empresa. Puede ser que sea una microempresa, una pequeña empresa o una no MIPE, ¿no? Entonces, en función de eso se va a realizar un monto, que en el caso de la CTS puede ir incluso desde el valor de una UIT, que actualmente es de 4.050 soles, hasta el valor de 50 UITs, ¿no? Que es el monto máximo. Esta infracción específicamente para las pequeñas y grandes empresas, porque estamos hablando de que las microempresas no tienen la obligación de pagar, depositar CTS. Ya tenemos varias preguntas. La primera es de Angélica Fernández, muchas gracias. Ella nos pregunta, ¿cómo se calcula el monto que te deben depositar? Sí, en líneas generales podemos decir que el monto de la CTS equivale a un sueldo por año de trabajo. Eso de manera general. ¿Por qué? Porque para sacar el cálculo ya en específico tenemos que ver varios elementos. Tenemos que ver, por ejemplo, si el trabajador realizó horas extras durante el semestre, trabajó en días de descanso, por ejemplo, días feriados, si recibió gratificaciones. Todos estos montos se van a sacar una especie de proporcional durante el semestre y se le va a ir pagando, se le va a pagar en estas 2 fechas que hemos comentado, ¿no? Pero en todo caso, yo les daría como tips a los trabajadores también que en el Ministerio de Trabajo también contamos con un área de cálculo de beneficios sociales, de liquidaciones, en la cual los trabajadores también podrían ir con todas sus boletas, a efectos de que puedan sacar estos cálculos. Ojo que este servicio que brinda el Ministerio es cuando ya no tienes vínculo laboral con la empresa, ¿no? Dejaste de trabajar con la empresa y de repente estás con la duda, ¿cuánto me tienen que pagar STS? No sé. Entonces vas con todas tus boletas al área de liquidación del Ministerio de Trabajo y te van a sacar el monto exacto. Pero como les repito, de manera general, digamos que es como que un sueldo por año.
como se pagan por semestres, en mitad de semestre sería como medio sueldo y en el siguiente semestre otro medio sueldo, ¿no? ¿Y qué factores no son computables, digamos? Ahí, por ejemplo, hay ciertos factores como, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Estas gratificaciones que de pronto el empleador decidió dártela una vez al año, ¿no? Al trabajador. Como este no es un monto que regularmente se le paga al trabajador, no va a ingresar dentro de la base de cálculo, ¿no? Ese es uno. Por ejemplo, las canastas de Navidad, el monto que se da o el costo de las canastas de Navidad, eso no incluye dentro del cálculo para el pago de este beneficio, ¿no? Por ejemplo, bonificaciones especiales, estas bonificaciones que a veces dan los empleadores, bonificación por cumpleaños, ¿no? El día de tu cumpleaños el empleador decidió darte una bonificación especial por ese día. Esa bonificación no incluye. ¿Y esto por qué? Porque los pagos de STS se realizan en función a montos que se percibe regularmente el trabajador durante su vínculo laboral. Como estos son pagos que de pronto se los da de manera excepcional el empleador, normalmente no se incluye, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas, las mujeres que han tomado la licencia de maternidad, la pre y la post? ¿Este tiempo de los 3 meses que es subsidiado por el salud entra a cómputo? Sí, ingresa. Ahí hay que tomar en cuenta que el pago de la CTS se realiza en función al tiempo efectivamente elaborado, ¿no? Entonces, en función al tiempo que has ido elaborando, se va a sacar el monto de cuánto te va a corresponder. Si bien en el día del periodo de subsidio, como se indica, no se presta una efectiva prestación de labores, por norma es establecido que este periodo sí va a entrar dentro del cálculo, ¿no? Entonces, si tú eres una madre gestante, ¿no? O ya diste a luz y estás en tu descanso pre y postnatal, este periodo no te va a afectar para el pago de tu CTS. Igual se te va a corresponder y se te va a calcular como si hubieras trabajado, ¿no? Perfecto, ¿no? Igual como esto, hay otros periodos, como el tema del descanso vacacional, por ejemplo. Las vacaciones igual. De repente tú estás en vacaciones y piensas que, ya como estoy en vacaciones, no me van a pagar durante ese periodo o no me va a ingresar ese tiempo para el cálculo de CTS. No, también va a ingresar, ¿no? La norma ha pensado en eso, no afectar en tanto al trabajador, ¿no? Norma Pasapera, una de nuestras usuarias, nos pregunta ¿cuánto tiene que pasar para poder retirar el dinero? Hablábamos de que el monto intangible son 4 sueldos, entonces su inquietud es 4 años. Podríamos decirlo que de manera general puede ser lo que dice los 4 años. ¿Por qué? En principio, mientras tú tienes vínculo laboral con la empresa, podrías retirar una parte de tu CTS. La norma ha establecido que tienes que haber tener dentro de tu cuenta CTS por lo menos más de 4 remuneraciones brutas depositadas. De ese excedente adicional, de esas 4 remuneraciones brutas, tú vas a poder retirar el 100%. Entonces, si hablamos que en promedio es un sueldo por año, claro, por eso viene la usuaria, dice 4 años, claro, son 4 años que continuamente han debido haberle estado depositando, para que superados ese periodo ya podría retirar el excedente, ¿no? Pero digamos que la regla específica es que debe tener más de 4 remuneraciones brutas depositadas en la cuenta de CTS. Si tienes más de ese, el saldo adicional tú puedes retirarlo al 100%, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si alguien está en una entidad financiera que le ofrecieron tasas interesantes, podría llegar tranquilamente y retirar. Podría haber subido el monto e incluso ya superaría estos, ¿no? Entonces, muy importante ahí en principio saber que cuando tú realizas, la entidad bancaria saca este monto de este cálculo, lo va a hacer en función a la remuneración que tú estás percibiendo en ese momento, ¿no? Digamos que yo ahorita estoy ganando 1.000 soles, por ejemplo, ¿no? Yo debería tener depositado en mi cuenta CTS más de 4.000 soles, porque estamos hablando de 4 remuneraciones brutas, 1.000 por 4, tendría que tener más de 4.000 para que el excedente yo pueda retirarlo, ¿no? Entonces, si yo tuviese 5.000, por ejemplo, tendría un saldo de 1.000 para ya poder retirarlo en el momento que yo haga la solicitud al empleador, ¿no? Abel, hay muchas interrogantes, tenemos varios usuarios, varias usuarias, que nos preguntan qué pasa con los part-time. ¿También tienen derecho? Mencionabas 4 horas. Sí, ahí hay un detalle, ¿no? Como comentábamos, uno de los requisitos es que por lo menos tengas 4 horas diarias. Los trabajadores part-time son trabajadores que elaboran menos de 4 horas diarias, ¿no? Entonces aquí el trabajador part-time no va a tener derecho al depósito de CTS. Muy bien. ¿Cómo, digamos, cuáles son los pasos para poder retirar la CTS? Ahí creo que debemos diferenciar 2 momentos, ¿no? El primer momento es cuando todavía tienes vínculo laboral con la empresa y tú quieres retirar una parte, ¿no? Ahí el trámite es sencillo, simplemente te comunicas con tu empleador, le indicas este deseo tuyo de querer retirar una parte de tu CTS y el empleador va a contar con 3 días hábiles para contactarse con el banco y decirle cuál va a ser tu monto de libre disponibilidad.
Pasado estos 3 días, tú puedes ir tranquilamente y retiras el saldo, ¿no? No hay ningún problema. El otro, digamos, el otro momento es cuando ya no tienes vínculo laboral, ¿no? Cuando se extingue tu vínculo laboral, ahí tú ya tienes todo el derecho a retirar el 100% de tu CTS. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Se acaba tu vínculo laboral, el empleador va a tener 48 horas como máximo para hacer todos los depósitos de CTS que estén pendientes, te va a dar tu constancia de cese y tú con ese papel vas al banco y retiras el 100%. Entonces tenemos dos momentos, mientras hay vínculo laboral y cuando ya se acabó tu vínculo laboral, donde ya puedes retirar el 100% total, ¿no? Tenemos un caso, es el de Natalia Ríos, los vamos a compartir. Dice, yo trabajé hasta este año, me dieron mi carta de CTS, pero del depósito del año pasado. ¿Me correspondería el abono de este mes? El cálculo de la CTS se hace hasta el último día que ella estuvo trabajando en la empresa, ¿no? Si estuvo trabajando hasta este año, el cálculo también debería haberse realizado hasta el último día. Y como indicaba anteriormente, al momento que acaba su vínculo laboral, se le va a dar una constancia de cese y con ese documento podría ir a retirar el total, ¿no? Pero en todo caso sí, si ella trabaja, hasta el último día que trabajó, hasta ese momento se debió haber realizado el cálculo de la CTS y es lo que ella debió haber podido depositar, ¿no? Si no ocurrió, bueno, indicarle que todavía tiene todo el derecho de ir al Ministerio de Trabajo y gestionar la denuncia correspondiente, ¿no? Ángela Fernández transmite otra inquietud, pregunta, ¿el monto que se percibe está fuera de los descuentos? Los descuentos, por ejemplo, tipo pensiones, salud. Sí, o sea, igual este monto sí igual está sujeto a, por ejemplo, declaración de renta, ¿no? Si se refiere a eso. Sí está sujeto igual a este tipo de descuentos. Al momento de realizar el cálculo, no. El cálculo se realiza en función a la remuneración que estuvo percibiendo en ese momento, ¿no? También nos presentan otro caso, dice, yo gano 4.700 pero cobro 3.900 con descuentos. ¿Cuál de estos dos montos es el que deberían depositarme? Sí, ahí hay, en realidad lo que uno trabaja debería corresponder con lo que uno recibe, ¿no? Exactamente. Ahora, ahí creo que el tema es que algunas empresas tienen de repente esta mala política de ponerte un sueldo menor en la planilla para que al momento que tú cobres tus beneficios también salgan a un monto menor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí él tendría que en todo caso acercarse al Ministerio de Trabajo, solicitar una visita inspectiva para que efectivamente el inspector diga, señor empleador, ¿por qué el señor gana 5.000, por ejemplo, y usted en planilla le está poniendo menos monto? Regularice esa situación para que él cuando cobre su CTS cobre el monto real, no esté cobrando un monto ficticio o un monto fraudulento, ¿no? Porque no es el monto que realmente estaría correspondiéndole. Entonces, ahí recién él va a poder cobrar el monto real, el monto mayor, ¿no? que él indica, ¿no? Pues ahí yo, en el caso de él, creo que lo recomendable es que se acerque al Ministerio de Trabajo, solicite un inspector de trabajo para que le obligue al empleador a que haga esta regularización de los montos, ¿no? Otra interrogante, bueno, esto es también otro caso, Werner Rojas nos pregunta, bueno, nos cuenta el caso de su papá, dice que él trabajó en una empresa minera 8 años y no cobró CTS, la empresa ya se extinguió y se encuentra como no ha habido. ¿Qué podría hacer el señor? Ahí, si la empresa ya se ha extinguido, igual tendría que, ahí tiene dos vías, una a través de un proceso administrativo a través del Ministerio de Trabajo o otro a través de un proceso judicial. Lo que tendría que determinarse es, en este caso, no solamente para el pago de CTS, sino entiendo que también tendría otros derechos laborales que no se le han pagado, en tanto la empresa ya no existe, y tendría que iniciarse un proceso para perseguir, digamos, de alguna manera, los bienes de esa empresa o donde están los que eran los dueños de esa anterior empresa, ¿no? Y a través de eso, a ellos hacerles los cobros, porque la empresa ya se extinguió, ya no existe la persona jurídica. Entonces, ahí lo que se hace es ir, en todo caso, hacia quienes eran los titulares de la empresa o hasta los bienes que ellos tienen, ¿no? Y ahí ya recién podría él, digamos, ver la manera de cobrar CTS o algún otro beneficio que no se le haya pagado. A ver, tenemos usuarios que se acaban de conectar recién, no sé si también les podrías hacer la precisión si los practicantes tienen derecho a recibir el cobre CTS. No, mala noticia, ¿no? Lamentablemente, en el caso de los practicantes no, porque los practicantes hay que diferenciar, ellos lo que realizan es una labor de capacitación, de implementación de sus conocimientos dentro de la empresa, ellos en específico no estarían trabajando, ¿no? Entonces, este beneficio laboral es solamente para los trabajadores. La CTS no le corresponde. Lo que pudiera ocurrir, y es algo en la práctica que vemos en el Ministerio de Trabajo, es que a veces registran a practicantes, pero en la realidad lo que realizan son labores como un trabajador, ¿no? Entonces, ahí sí correspondería que a través de un proceso administrativo o a través de un proceso judicial
se determine que este practicante en realidad, si bien en el papel dice que es practicante, en la realidad es un trabajador y por tanto estaría sujeto al pago de beneficios sociales como la CTS también, ¿no? Pero eso ya implicaría un proceso, una verificación previa, ¿no? Que tendría o una denuncia que tendría que hacer el practicante si fuese el caso. Hernán Zulcan nos pregunta, ¿se puede sacar un préstamo tomando como aval la CTS? Actualmente sí, las entidades bancarias pueden utilizar hasta el 50% del monto de la CTS como un aval para que ellos puedan tener algún tipo de préstamo con la entidad bancaria, ¿no? Sí, actualmente está permitido eso. Felipe Santos nos hace una pregunta también similar. Dice, si tienes deuda en el banco donde está tu CTS, ¿podría retirarlo para pagar esa deuda? Si tienes deuda, me imagino una deuda con el banco directamente. Con el banco. Y en ese banco está su CTS. Ya, en principio la CTS es inembargable, ¿no? No podría cogerse ese monto para poder cobrar otros montos, a excepción de los procesos de alimentos, ¿no? La norma sí establece que en el caso de alimentos sí podría embargarse hasta el 50%. ¿Aún si no cumplen los 4 años? Aún así no cumple a los 4 años, porque ahí digamos que hay otros intereses, ¿no? Ahí hay el interés de proteger al niño, proteger a la madre, ¿no? Que están iniciando un proceso de alimentos. Ahí en ese caso específico sí hay esta posibilidad de retener hasta el 50%. En otro caso no se podría en todo caso hacer esta retención. Carlos Alberto Delgadillo nos pregunta ¿por qué un trabajador del Estado o CAS no recibe CTS? Era más o menos lo que nos decías del sector público que está en la 728, pero bueno, su pregunta es un poco más a fondo. Sí, bueno, ¿por qué no? Ya es un tema de medidas legislativas del propio Estado, ¿no? Porque ha considerado que sí, este régimen tiene o no este beneficio. Pero lo que en este momento existe, como le indicaba, es trabajadores CAS que no tienen derecho a este CTS, ni trabajadores de la carrera administrativa 276. Los que sí tienen derecho dentro del Estado son trabajadores que están bajo el régimen 728, ¿no? Que son un régimen de actividad privada. En este caso, estos trabajadores del Estado sí tendrían derecho a percibir esta CTS, que se les deposita igual que un trabajador de una empresa privada, ¿no? De manera semestral. Tenemos muchas preguntas y muchos se están conectando recién. Estamos muy bien y quieren preguntarnos nuevamente cuánto debe esperar el trabajador para poder hacer la denuncia en caso no se le haya hecho el depósito. Sí, el plazo máximo, como indicamos, es 15 de mayo, ya viene prácticamente acá un par de semanas, y el segundo semestre es el 15 de noviembre, ¿no? Al día siguiente, el día 16, ya el trabajador tendría todo el derecho de poder gestionar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque el plazo máximo que indicamos son esas dos fechas, 15 y 16. ¿Y te pueden pagar, por ejemplo, una mora por no haberte depositado en fecha? Sí, de hecho, no depositar en fecha va a empezar a generar intereses a favor del trabajador por esta demora, ¿no? Entonces, al momento que se realice el pago, va a ser el pago más los intereses a favor del trabajador. Preguntan, ¿cuánto tiempo uno tiene derecho a reclamar los beneficios tras haber cesado? Ya, eso es muy importante, ¿ya? Porque, digamos, dejé de trabajar y por A o B motivo no sabía que me correspondía CTS y nunca reclamé. El trabajador va a tener un plazo máximo hasta 4 años, desde que se extinguió el vínculo laboral, para poder reclamar este beneficio. Ese es el plazo máximo, 4 años. 4 años y un día ya lamentablemente ya no vas a poder reclamar. Entonces siempre tomar en cuenta este periodo. ¿Puedes reiterar los chicos de repente que trabajaron 5 meses o estuvieron practicando o estuvieron en ese periodo de prueba donde trabajas 3 meses, que estuvieron en planilla, estuvieron en las condiciones, tienen derecho a cobrar CTS? Sí, siempre hay este gran problema, ¿no? Esta idea de que el trabajador que está en periodo de pruebas, no tiene beneficios, ¿no? Esto es totalmente equivocado. El trabajador desde el primer día que ingresa a laborar en la empresa ya está sujeto al pago de beneficios laborales, ¿no? Las normas exigen que tenga por lo menos un mes de labores, ¿no? Para tener estos derechos. Pero el hecho de que esté en periodo de prueba no quita igual que sea un trabajador y no quita igual que tenga derecho, en este caso, al pago de CTS. Entonces, si estás en periodo de prueba, igual si llega el 15 de mayo y tú ya has laborado por lo menos un mes en la empresa, vas a tener derecho igual al pago de CTS, obviamente que de manera proporcional al mes que estuviste laborando, ¿no? Entonces, independiente de periodo de prueba o no,
Si superaste el mes, tienes derecho al pago de STS de manera proporcional al tiempo que estuviste en la empresa. A ver, tenemos otro caso. Dice, hasta la fecha no me han depositado la CTS en noviembre y ya estamos en mayo. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el trabajador? Ahí lo primero inmediatamente es gestionar la denuncia, ¿no? Bueno, en realidad creo que lo recomendable primero es hablar con el empleador, ¿no? Hablar con su empleador, decirle, ya pasó la fecha correspondiente, deberías pagarme la CTS y adicionalmente los intereses que hemos conversado en su momento, ¿no? Todos los intereses por este tiempo que se ha demorado. Si aún así el empleador insiste en no realizar el pago, el trabajador ya con todo derecho puede ir al Ministerio de Trabajo y gestionar la denuncia, ¿no? Ya estábamos hablando de que las multas para las pequeñas empresas van desde los 4.050 soles y ya para las empresas no MIPES van incluso hasta el valor de 50 UITs, ¿no? Que es un monto bastante alto. Entonces, digamos, es una manera de alguna forma ejercer alguna presión para la empresa para que cumpla con el trabajador finalmente. No sé si podrías hacer una precisión que la CTS no es como el pago de utilidades, donde la empresa te puede decir, no hemos generado ganancias y por eso no te lo estamos haciendo. Ah, sí, sí. En el tema de las utilidades, digamos que es requisito que la empresa haya generado utilidades, haya generado renta para poder repartirla. En el caso de la CTS, no. La CTS es un beneficio laboral que es de obligatorio cumplimiento y la cual de todas maneras el empleador tendría que pagarlo. Al margen de que si hubo o no rentabilidad, al margen de si la empresa fue bien o mal, lamentablemente quien se hace cargo, digamos, de esos problemas es el empleador. Igual tiene que cumplir con el trabajador con el pago de todos sus beneficios laborales, incluido la CTS. ¿Puedes, por favor, volver a explicar cuáles son las variables para el cálculo de la CTS? Sí, en principio, digamos que la CTS se paga en función al tiempo efectivo laborado, al tiempo que hayas estado dentro de la empresa y en función a la remuneración que tengas al momento en que realicen el cálculo, ¿no? Habíamos dicho que de manera general, digamos que tú percibías por concepto de CTS un sueldo por año trabajado, ¿no? Entonces, si te van a pagar por un semestre y trabajaste el semestre completo, digamos que recibirías aproximadamente medio sueldo, ¿no? Ahora, esto de manera general porque estos montos, como indicamos, van a variar mucho. Van a variar dependiendo de si, por ejemplo, realizaste horas extras dentro de la empresa, si percibiste comisiones, si de repente tuviste días de inasistencia, ¿no? Injustificadas. Esto va a hacer que el monto varíe, ¿no? Pero digamos que de manera general esas son las variables, ¿no? Por las cuales sacar este cálculo. Ariceli Gómez nos pasa su pregunta, muchas gracias. Dice, su sueldo es 1.500, pero saca 3.000 soles con horas extras por los domingos que trabaja. ¿Cuál es el cálculo que van a...? Sí, en el caso de las horas extras hay una regla especial, ¿no? Para que las horas extras entren en promedio, o sea, digamos que en el semestre realizaste varias horas extras, para que todas estas horas extras entren en promedio dentro del cálculo de tu pago CTS, el primer requisito es que hayas percibido por lo menos durante 3 meses dentro del semestre estas horas extras. Por ejemplo, del semestre de noviembre hasta abril, recibí en enero, febrero, marzo horas extras. Como ya percibí más de 3 veces, ese monto se saca un promedio de todo el semestre y se va a sumar a tu sueldo. Y eso va a hacer que el monto final de la CTS aumente, ¿no? Entonces, si ya percibido, veo que bastantes horas extras, y las percibió por más de 3 meses durante el semestre, se saca el promedio de todo el semestre total y eso se aumenta a tu sueldo básico. Y eso es lo que vas a recibir de CTS, ¿no? Que es bastante. En ese contexto también tenemos Edwin Angulo, nos pregunta, supongamos si un trabajador tiene descanso médico por 4 meses desde diciembre a marzo, ¿en mayo le corresponde su CTS? Los descansos médicos sí están incluidos, digamos, se consideran trabajados para efectos del pago de CTS, solamente con un tope máximo hasta de 60 días, ¿no? Superado ese plazo ya no se va a considerar como tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Entonces, en su caso, 4 meses supera este periodo, ¿no? Entonces, se pone hasta el tope máximo de los 60 días y este periodo se va a considerar como trabajado. Entonces, hasta ahí tranquilo porque no le va a afectar en nada. Pero una vez que supera este plazo, ya ese tiempo ya no se considera como efectivamente trabajado y no se va a calcular para el pago de la CTS. Y los reemplazos, aquellos jóvenes que de repente entran a cubrir esa plaza de la persona que tiene el descanso médico, ¿ellos también tienen derecho? Sí, por ejemplo, estos contratos de suplencia, ¿no? De repente una madre que salió en gestación y entra una persona que la reemplaza durante ese tiempo de pre y postnatal, ¿no? Igual es trabajador, ¿no? Desde el primer día hemos dicho que ingresa a laborar en la empresa es trabajador. Entonces, el mismo requisito, tiene que elaborar por lo menos más de 4 horas diarias, 4 o más de 4 horas diarias,
tiene que haber laborado por lo menos un mes dentro de la empresa para que pueda tener derecho a este pago de CTS en quincena de mayo o en quincena de noviembre, según corresponda. Justo lo que nos comentabas del tema de alimentos, Ronald Torres tiene un caso, dice, tengo un problema judicial por alimentos, me depositaron la CTS y liquidación en agosto del 2015, pero hace poco se han cobrado de la CTS y la liquidación aún no la han depositado a mis hijos. ¿Qué debo hacer? Sí, lo que comentábamos, ¿no? En el caso de alimentos sí hay otros intereses superiores como el tema de la protección al niño, el tema de la protección a la madre. Entonces, si ya hay iniciado un proceso judicial y hay una sentencia que indica que hay que retener parte de la CTS, el empleador va a poder hacerlo. El empleador en realidad no lo hace, ¿no? El empleador comunica a la entidad bancaria esta resolución y lo que van a hacer es retener parte, que me parece que es lo que le ha ocurrido al señor que está haciendo su pregunta, le van a poder retener, sí, pero con un tope máximo hasta del 50%, ¿no? Eso es lo máximo que van a poder retenerle por el tema de alimentos. Entonces, si ya hay esta resolución judicial, pues yo le diría que con toda justicia le van a retener. Hay una pregunta que es de interés común para todos nuestros usuarios y dicen, ¿cuál es el porcentaje del interés moratorio a favor del trabajador si es que no le depositaron en fecha? Sí, en realidad no existe un interés moratorio fijo, ¿no? Esto va a depender de cada entidad bancaria, de cada caja rural donde se hagan los depósitos, ¿no? Esto en realidad ya varía de acuerdo a cada entidad del sistema financiero. No hay un monto específico, ¿no? Yo he visto algunas que te ofrecen el 3, 4, 5, hasta 7%. Pero eso ya depende de cada banco o de cada entidad, ¿no? Ahí no digamos que no hay un monto específico, ¿no? Claro, ese es el interés de la entidad, pero por ejemplo, la empresa que no te depositó, ella tiene que hacer el depósito con un interés. Ah, ya. Ese interés, digamos que ese interés lo determina también cada entidad y en algunos casos lo determina la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que eso va variando de manera diaria. No es un monto, digamos, específico, sino que la SS va modificándolo diariamente ese tipo de interés. Uno de nuestros usuarios nos pregunta si trabajó más de un mes, o sea, cumple con los requisitos, está en empresa privada, en planilla, pero los sacaron por una falta grave. ¿Tiene derecho? Ahí depende. ¿Por qué? Porque sí hay una posibilidad de que el empleador pueda suspender o retener el pago de la CTS cuando ha habido una extinción de vínculo laboral por despido y que sea por falta grave, ¿no? ¿Cómo es esto? En el caso del señor, por ejemplo, cometió una falta grave. El empleador lo que puede hacer es iniciar un proceso de despido contra el trabajador y luego comunicarle a la entidad financiera que va a iniciar un proceso de daños y perjuicios contra este trabajador para que retenga temporalmente la CTS. ¿Con qué finalidad? Con que al momento en que se salga esta resolución de esta sentencia, de este juicio de daños y perjuicios que tenía con el trabajador, yo pueda cobrar de esa CTS que le hemos retenido, ¿no? Entonces, ahí, digamos, primero, en el caso del usuario, tendría que fijarse si efectivamente ha sido despedido por una falta grave. Si ha ocurrido este despido por falta grave, el empleador podría iniciar este proceso. Y lo segundo es si el empleador inició este proceso de daños y perjuicios en vía judicial. El empleador va a tener 30 días desde que lo despidió el trabajador para iniciar este proceso y llevar esa demanda ante el banco para que el banco siga reteniendo la plata. Si es que pasan esos 30 días y nunca presentó nada, el trabajador puede ir directamente y ya retirar el 100%, ¿no? Entonces, importante primero saber si fue despedido o no por falta grave. Y lo segundo, verificar si el empleador inició efectivamente esta demanda de daños y perjuicios contra el trabajador para que, si en caso no lo haya presentado, el trabajador puede ir al banco y pueda retirar. Hay muchas dudas sobre el cálculo, según veo, y preguntan si asignación familiar, escolaridad se considera para el cálculo. Sí, la asignación familiar, la norma establece que tiene carácter remunerativo. Entonces la asignación familiar sí incluye, ¿no? Sí va a ingresar dentro del cálculo. El caso de escolaridad no está considerado, así que ese monto no se considera como remuneración y no ingresa dentro del cálculo, ¿no? Pero en la asignación familiar sí. Carmen Morales nos dice, la empresa donde laboro no nos da utilidades. Quería saber si hay derecho de la CTS. Bueno, era lo que más o menos comentabas, no sé si se lo puedes repetir. Sí, bueno, diferenciar, ¿no? Un tema es un beneficio
laboral es la CTS y otro muy distinto es las utilidades. Para percibir utilidades son requisitos totalmente distintos. Uno de ellos es que la empresa haya generado renta, ¿no? Y que la empresa tenga más de 20 trabajadores, ¿no? Pero eso es totalmente distinto a la CTS. En el caso de CTS no es necesario que la empresa haya generado renta. Tienes que cumplir solamente los 3 requisitos que hemos dicho. Tener más de 4 horas diarias, haber laborado por lo menos un mes en la empresa y no estar en algún régimen excluido como la microempresa. Cumples con esos requisitos, el empleador tendría toda la obligación de realizar el pago. A ver, ¿puedes precisarle a los usuarios que la CTS no es un depósito acumulativo? Por ejemplo, tú dices, cesas en un lugar y dices, no quiero tocar ese dinero y pones tu nueva CTS para que se siga enganchando y tener un pozo más grande. O sea, en principio, digamos que estos montos son depositados en una entidad financiera, lo cual el trabajador en principio no podría tocarlos, ¿no? No podría sacarlos. Ahora, cuando me indicas que quiere engancharlos... Si, por ejemplo, se va de la empresa ya. y tiene su cuenta de CTS y se va a otra empresa, también con los mismos beneficios. Ya entendí. Entonces, por ejemplo, dejé trabajar en una empresa y ahí se quedó depositada mi cuenta de CTS. No necesariamente yo tendría que retirar ese dinero, ojo, ¿no? Yo de repente veo que esta entidad financiera tiene una tasa de interés muy alta de CTS, entonces dejo ahí depositado ese dinero, no tengo ningún problema. Empiezo a laborar en una empresa nueva, esta nueva empresa me va a abrir otra nueva cuenta de CTS, totalmente distinta a la otra, y esta empezará a generar sus intereses y todo lo demás. No es que se van a juntar las dos, sino que es una cuenta de CTS de mi anterior empleador y la nueva cuenta de CTS de la nueva empresa donde estoy laborando, ¿no? Precisamente en eso que decías que no estamos obligados a retirar el dinero, José Antonio Rodríguez nos pregunta si deja ahí que pase el tiempo sin retirar la CTS, la entidad financiera le va a cobrar mantenimiento, le va a generar el interés que le estaba generando, por ejemplo, 6% cuando se hacían los depósitos. Sí, en realidad ese es un tema de política de la misma entidad financiera, ¿no? Normalmente los bancos te mantienen la misma tasa de interés y como es una cuenta, digamos, realizada para un beneficio laboral del trabajador, normalmente no tiene estas tasas de mantenimiento y estos adicionales, ¿no? Ahora, ahí sí hay que tener en cuenta un detalle muy importante, ¿no? Guardar siempre la constancia de cese que te da el empleador, ¿no? Porque a veces dicen, ya dejo mi cuenta de CTS ahí guardada 2, 3 años, pero voy a ir a cobrarla y la carta que dicen que ya no trabajo en la empresa, ¿dónde está? La perdí. Entonces, si tú no muestras esa constancia de cese que te da el empleador, el banco no te va a dar la plata, no te va a dar tu depósito CTS. Entonces, es muy importante guardar ese documento bajo 7 llaves. Y lo otro es que si por algún motivo ya no tienes la carta, se te perdió, hay posibilidades de tenerla a través del Ministerio de Trabajo. En ese caso tendrías que ir al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo verifica por qué no tienes la carta, de repente se te perdió, de repente la empresa ya no funciona, ¿no? Puede pasar, o el empleador se niega ya a darte la carta, el Ministerio de Trabajo te va a girar una constancia y tú con esa constancia podrías ir a retirar tu CTS que la tienes depositada de varios tiempo ahí, ¿no? Jonathan Serra nos pregunta, si ya tengo más de 4 sueldos en mi CTS, ¿automáticamente la diferencia es la que puedo sacar o hay alguna variación? No es tan automático porque, como indicábamos previamente, tiene que haber una comunicación al empleador para que el empleador luego se comunique con la entidad financiera y le diga cuánto es el saldo disponible que tú tienes, ¿no? Es importante que hagas esta comunicación porque al momento que vayan a realizar el cálculo se realiza en función de la remuneración que tú tienes en el momento que hiciste la solicitud. Digamos, yo ayer ganaba 2.000 soles, ¿no? Pero recién hoy día he decidido avisar a mi empleador que quiero retirar, pero hoy día por algún motivo mi sueldo aumentó a 3.000 soles, ¿no? El empleador me quiso beneficiar y me aumentó mi sueldo a 3.000 soles. Al momento de que realicen el valor de estas 4 remuneraciones que hemos hablado va a ser en función de la remuneración que yo tengo al momento que realicé la solicitud, o sea, hoy día. Entonces ahí el monto va a ser mayor, ¿no? Vas a poder retirar menos porque tu monto intangible ya ha subido, ¿no? Entonces, no es tan automático, como digo, es importante que primero se comunique con el empleador y el empleador va a tener un plazo para indicarle a la entidad financiera cuánto es el monto que tú vas a poder retirar. Si en un semestre fue distinto, digamos, no fue de menos a más el sueldo, sino de más a menos por distintas razones. Si los 4 primeros meses ganaste 2.000 y luego los 2 siguientes ganaste 1.500, ¿cuál es la base de la CTS? ¿También un promedio? No, también por eso decíamos, es al momento que tú haces la solicitud a tu empleador. Entonces, si hoy día yo hice la solicitud a mi empleador para retirar ese excedente y bajó mi sueldo, va a ser el sueldo que tenía ahora.
el que ya bajó, digamos, ¿no? El que tiene un monto menor por X motivo. Pero por eso indicar siempre, no se confíen, es el sueldo que yo tengo al momento en que realizo mi solicitud. Ese sueldo es el que se va a multiplicar por 4. Y el monto, digamos, a depositar, dado estas circunstancias, 2.000 y luego 1.500, o sea, el empleador que tendría que depositar al trabajador. Ah, ya, no. Lo que estamos hablando ahorita es, lo que de la pregunta anterior es del Claro, momento para el retiro, para disponer de un saldo. Una situación. Ya. Ahora, la otra. La otra es que al momento del depósito que me quiere realizar la empresa, ¿no es cierto? No. Va a ser en función a la remuneración que yo tengo en el mes de abril para el depósito del quincena de mayo y en función de la remuneración que tenía en octubre para el depósito en quincena de noviembre. Al margen de que estos montos durante este semestre hayan ido modificando, ¿no? Entonces, remuneración de abril para el quincena de mayo y la remuneración de octubre para el pago de quincena de noviembre. Esos son los montos que es en base a cuál se va a sacar el cálculo para el pago del CTS. Listo, bueno, hay muchas preguntas similares que luego nosotros vamos a ir respondiéndolas en distintas notas que vamos a elaborar para ustedes. Muchas gracias, Abel, por habernos acompañado, te agradezco bastante. No sé si quieras dejar un mensaje final a los lectores. Bueno, sí, invitar en todo caso al público que igual si tienen más dudas, a través del Ministerio de Trabajo contamos con una línea gratuita de consultas laborales, que es el 0800-16872, ¿no? Una línea gratuita al cual pueden llamar, de repente hacer más consultas, no sé cómo sacar mi cálculo de CTS, qué otro beneficio debe incluirse, nos pueden llamar a través de esa línea gratuita o a través de la página web también del Ministerio pueden hacer consultas por escrito, ¿no? Muy bien, a nuestros seguidores les recordamos que en breve la entrevista estará colgada en nuestra página de Facebook y reiterarles que vamos a elaborar notas para ustedes con todas las preguntas que de repente han quedado al aire sin poderlas transmitir. Igual tenemos a Abel un rato más que nos va a contestar por interno. Muchas gracias a todos por habernos seguido y nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias.